En el año 1909, el fundador de la German Electric Corporation dijo lo siguiente: 300 hombres, todos se conocen entre sí, dirigen la economía y el destino de Europa y eligen a sus sucesores entre ellos mismos. Bueno, 300 hombres se conocen entre sí y dirigen la economía y el destino de Europa. Yo diría, está claro que aquello se dijo en 1909 y ahora yo diría que eligen o dirigen la economía y el destino de Europa y del resto del mundo. Pero ¿quiénes son estos 300 hombres? Bueno, pues el llamado Comité de los 300 se forma a partir de la Compañía de los 300, que es de la British East India. La East India Company fue adquirida por la familia real británica en el año 1600. Esta compañía comenzó a amasar una gran fortuna, no con un trabajo pues normal y corriente de una compañía de importación o de exportación, sino que su gran fortuna la amasa con el tráfico de opio en China. Y entonces se convierte en la compañía más poderosa, más importante del mundo en ese momento. Hoy, a día de hoy, y a través de grandes alianzas, está claro que el Comité de los 300 es la fuerza que puede haber detrás de la creación de esa agenda que conformaría el nuevo orden mundial bajo un gobierno mundial. Bueno, el Comité de los 300 son supuestamente los dueños del sistema de bancos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, las compañías de seguros, las fundaciones, las redes de comunicación, las grandes corporaciones. El círculo interno, el círculo más interior del Comité de los 300 se encuentra en lo que se llama la Orden del Garter. En este momento quizás algunos se estén preguntando qué es la Orden del Garter o del Gaiter. Bueno, si la traspasamos al español, seguro que a alguno ya le sonará un poquito más cuando hablamos de la Orden de la Jarretera. No de la carretera, de la jarretera. Bueno, la Orden de la Jarretera o la Orden de Garter o Gaiter fue creada en 1348 y es la orden más importante del Reino Unido y fue fundada por Eduardo III. En el momento actual, su gran maestre es la reina Isabel II, de Inglaterra, claro. Y a mí no ha dejado de llamarme la atención el lema que esta orden tiene como propio, como ilustrativo de su comportamiento. El lema dice lo siguiente: vergüenza de aquel que de esto piense mal. Yo creo que esto dice bastante. Vergüenza de aquel que de esto piense mal. Estoy en posesión de la verdad absoluta. Sí, más o menos, exactamente. Es decir, no me puedes llevar la contraria porque no puedes hablar mal de mí, no puedes pensar que yo lo estoy haciendo mal. Bueno, pues como les decía, el círculo más interior, el círculo más elitista del Comité de los 300 que se encuentra en esta orden, está constituido por, a la vez, no solo por personas, sino por entidades como pueden ser, atención, el Instituto Real de Asuntos Exteriores, el Club de Roma, la OTAN, la ONU, la Nobleza Negra, el Instituto Tavistock y, por supuesto, como no, el Estamento Militar. Bueno, el Comité de los 300 es una sociedad secreta, podríamos llamarla así o denominarla así, formada por una clase social que es intocable, totalmente intocable. Evidentemente, entre ellas incluye, como no, a la reina de Inglaterra, puesto que en este momento es la gran maestre, la reina de Holanda, la reina de Dinamarca y todas las familias reales de Europa. Bueno, estos aristócratas, estas familias reales, decidieron tras la muerte de la reina Victoria que para obtener el control mundial, que realmente era lo que buscaba, sería necesario que sus miembros no se limitaran únicamente a la aristocracia o a la nobleza, sino que además llegaran a acuerdos de negocios con grandes corporaciones a nivel mundial. De esa manera
conseguían hacerse todavía con mucho más poder. Es curioso porque de la misma manera que en el grupo de los jasones teníamos a grandes mentes, a mentes privilegiadas, físicos y creo recordar que eran físicos y biólogos. Esencialmente, pero hay más. Sí, hay más, pero bueno, son mentes realmente privilegiadas. Está claro que en el Comité de los 300 también se admiten única y exclusivamente a mentes brillantes, intelectualmente hablando, sí. Porque es la única forma de tener el control total. Bueno, se dice que han obtenido la mayoría de sus ideas de los clubes de culto diabólicas y se esfuerzan en lograr un gobierno mundial, gobierno que además describe muy bien uno de sus miembros, curiosamente, que era H.G. Wells. H.G. Wells, en un trabajo que hizo por encargo de la comisión de los 300, llamado Conspiración Abierta, planes para una revolución mundial, describe bastante bien cuáles son las bases de ese gobierno mundial, de ese gobierno en la sombra. Pero de todas maneras yo sí quiero decir una cosa. Sí, te dejo. Una puntilla. Porque has hablado de que aquí el Comité de los 300 se crea en torno a mentes brillantes. Sí. Hombre, inicialmente eso podría estar muy bien, pero el problema es cuando empiezan a pasar los años y las décadas y esos puestos van siendo heredados, claro, en línea directa. Claro. Con lo cual, ¿qué hablamos? ¿De que ya siguen siendo mentes brillantes o...? Suponiendo que en sus orígenes, digamos, el objetivo fuera más o menos honrado cara al resto de la población. Que es mucho decir. Tú es que confías mucho. Que es mucho decir. O sea, aun suponiendo eso, sí. Si encima, no, porque yo estoy convencido que esta gente nos está, digamos, pasando el testigo porque al que se lo pasa sigue siendo la mente más brillante en ese campo. Se lo pasa porque es el que tiene más poder. Sí, en un momento determinado maneras, y en una parcela determinada. De todas maneras, también tenemos por un lado sería el núcleo central, que serían todas esas grandes familias aristocráticas y nobles, y por el otro lado los afiliados, que serían todas esas corporaciones donde estarían esas mentes brillantes. Es decir, yo creo que ellos irán eligiendo conforme va pasando el tiempo a quienes admiten. Sí. Es decir, pasan las décadas, esa mente brillante que han elegido fallece y elegirán a otra mente que sea igual de brillante. Me imagino que que es lo que harán, porque como esto es una cosa tan incontrolable y tan difícil, es muy difícil de saber. Bueno, yo sigo con esto. Les estaba diciendo que uno de sus miembros, el miembro del Comité de los 300, era H.G. Wells. Y también es cierto que, como decía en un principio, la mayor parte de las riquezas del Comité de los 300 provienen del tráfico de droga, del tráfico de opio con China y con India. Bueno, una serie de ganancias que evidentemente fueron directamente a las arcas reales y a los bolsillos de la nobleza, los cuales, por supuesto, se hicieron no millonarios ni billonarios, sino multimillonarios, está clarísimo. Bueno, con todo este tema del tráfico de opio o del tráfico de droga, se supone y se presupone que el Comité de los 300 es el responsable de una serie de falsas guerras de droga en Estados Unidos. También el Comité de los 300 decretó en un momento determinado, hace mucho tiempo, que ellos harían un mundo más pequeño pero mejor. Es decir, y cito textualmente, los consumidores inútiles de los recursos naturales escasos serían sacrificados en un 99%. Está claro, ¿no? Yo lo veo claro. Bueno, pues, es decir, que se produciría la destrucción de miles de millones de personas, mencionadas además en este Comité de los 300 como población sobrante. ¿Está claro? Yo quiero me gustaría que tú les has mandado un ejercicio a los oyentes, yo les voy a mandar otro. Y es que me gustaría que conforme yo estoy hablando, ellos fueran de alguna manera hilando cosas que yo estoy diciendo con cosas que están ocurriendo a día de hoy. Para que vean cómo parece que todo tiene un nexo, como todo parece que tiene un hilo en común.
Bueno, ya lo dije, la reina Isabel II de Inglaterra en estos momentos es la jefa, la mayor representante del Comité de los 300, y es un comité que observa todo lo que ocurre a nivel mundial y entonces se dedica a provocar depresiones, a provocar crisis, para crear una serie de masas destinadas a cuidar de su bienestar. Es decir, esclavos, dicho con otras palabras. Bueno, la agenda de este comité cada vez se pone más en evidencia debido a un documento filtrado recientemente del Club de Roma y que dice, también cito textualmente: debido al cristianismo y al desempleo masivo que abunda por todas partes, los que han estado sin empleo durante 5 años o más se apartarán de la iglesia y buscarán refugio en las drogas. Para entonces, el control total del tráfico de drogas se debe completar con el fin de que todos los gobiernos de los países que se encuentran bajo nuestra jurisdicción tengan el monopolio de los suministros que van a llegar al mercado de la droga. Y así, los aspirantes a revolucionarios se convertirán en adictos inofensivos sin voluntad propia. No sé, pero a mí esto yo creo que me da hasta escalofríos. Bueno, está claro que nada ha cambiado en el tráfico de la heroína, de la cocaína, del opio, y que sigue en manos de las grandes familias. Bueno, se dice que uno de los múltiples motivos con los que se especula con la muerte de John Fitzgerald Kennedy podría haber sido que era una forma de advertir a un líder que no podía salirse de la línea marcada. No. Al igual que pudieron haber hecho con el asesinato de Juan Pablo II o con los toques de atención que se le dieron también frustrado asesinato. No, perdón, al Papa Juan Pablo I. El asesinato del Papa Juan Pablo I y los toques de atención que se le dieron también en su momento a Juan Pablo II. Es decir, se dice, se rumorea, se supone que todo este tipo de cosas pudieron ocurrir en un momento determinado, provocado por ese comité de los 300, para marcar claramente la línea que separaba lo que podían de lo que no podían hacer. Sí. Bueno, ellos tenían unas filosofías un tanto extrañas, no tienen unas filosofías un tanto extrañas y que desde luego no nos beneficia a ninguno de nosotros. Por ejemplo, algunas de sus pensamientos los habían adoptado, por decirlo así, de un aristócrata polaco llamado Félix Dzerzhinsky, que consideraba a la humanidad como simplemente un poco por encima del nivel del ganado. Es muy interesante que alguien nos califique de esta manera. Bueno, las raíces de la East India Company, ya dijimos, creada por la reina Isabel I el 31 de diciembre de 1600 y disuelta la compañía en 1873, supuestamente vienen de lo que se llama la nobleza negra europea. La nobleza negra europea se forma de la siguiente manera. Bueno, son familias oligárquicas de Venecia y de Génova, que en el siglo XII tenían una serie de privilegios en los derechos mercantiles. Bueno, pues cuando se produce la primera de las 3 grandes cruzadas, es decir, del 1063 al 1123, estableció el poder de la nobleza negra veneciana y solidificó el poder de la clase gobernante. Bueno, está claro que en el momento actual Venecia se sigue manteniendo dentro de la nobleza negra italiana, pero que esa nobleza negra italiana se ha extendido más allá de todas las fronteras y se encuentra hoy por hoy en cualquier rincón del planeta. Estamos aquí haciendo una especie de mezcla entre esta especie de nobleza negra italiana, por el otro lado Estados Unidos, por el otro lado Inglaterra, y todo tiene que ver, todo confluye. Bueno, se dice que la nobleza negra europea era responsable de todo lo que ocurre en numerosas sociedades secretas, en logias, en organizaciones, y que están respaldadas por altas finanzas y numerosas conexiones políticas.
Estas organizaciones, de las que de alguna manera formarían parte del Comité de los 300, podrían ser, por ejemplo, la Comisión Trilateral, el Club Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores, las Naciones Unidas, los Skulls and Bones, los Illuminatis, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional, el Club de Roma, el Instituto Tavistock de Estudios Humanos, Associated Press, Reuters, ¿Es normal? entre otros. Bueno, teniendo en cuenta además que hay familias metidas dentro de esto, como pueden ser los Rothschild y los Rockefeller. Bueno, ¿cómo consiguen estos señores mantener todo esto en secreto? O que por lo menos no se les escape de la mano. Es muy fácil. O que suena fantasía. O que suena fantasía. Cuando alguien las cuente. Claro, vamos a ver. La técnica que utilizan para mantener todo esto callado es la compartimentación. Es decir, solamente la gente que se encuentra en lo más íntimo de ese club o de ese comité son los que saben realmente lo que ocurre. Es como evidentemente cuando tú quieres mantener algo en secreto, lo sabes en petit comité. Los demás pueden saber pequeñas cosas, sí, pero no tienen la verdad absoluta en sus manos. Son grupos que entras pero no sales. Exactamente, exacto. Bueno, pues normalmente a la gente se le cuenta cualquier mentira, cualquier historia que se creen, evidentemente, y que además los hace que se conviertan en cómplices involuntarios. Porque si les lavan en el cerebro diciéndole esto es por el bien de la humanidad, si tú me haces esto, esto será de esta manera y beneficiaremos a tantos. Aquí podemos estar hablando con gente que trabaje, por ejemplo, pienso yo en una farmacéutica. Está claro que los que estén arriba del todo de la farmacéutica sabrán gran parte de la verdad, no toda, porque el resto la sabrá ese petit comité. Sí, pero los empleados también sabrán una pequeña parte, pero a esto se les convencerá de que es por el bien de la humanidad. Sí, sí, está claro. Bien. Bueno, pues a esta gente se les cuenta esas, digamos, no sé cómo decirlo, pequeñas mentiras, ¿vale? Para que ellos sigan con su trabajo. Pero no se quedan ahí. Y a mí esto sí que me recuerda mucho al juramento de los jesuitas, curiosamente, porque no se limitan a esto. Es decir, ellos, si las cosas no van como ellos quieren, pueden utilizar el asesinato en plan secreto o en plan público, sin cortarse un pelo. Pueden llevar a la quiebra a ciudadanos y a empresas. Pueden secuestrar a gente. Yo diría que incluso pueden hasta suicidar a gente. Bueno, ¿y qué es lo que quiere? Aquí llegamos, yo creo, al meollo de la cuestión. ¿Qué es lo que quiere realmente este comité de los 300? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué es lo que quieren hacer realmente? Bueno, pues de lo que se trata es de generar estas situaciones que yo les voy a ir comentando. Evidentemente habrá muchas más que yo desconozco y que probablemente muchos de nosotros desconozcamos, pero bueno, vamos a quedarnos en principio con estas. Está claro que lo primero que quieren es el establecimiento de un gobierno mundial y de un sistema monetario único. Bajo, coincidentemente, bajo la tutela de una oligarquía permanente, hereditaria y no elegida, cuyos miembros se escogerán entre sí mediante un sistema feudal semejante al de la Edad Media. Bien, con este gobierno universal, lo que harán será poner coto al crecimiento demográfico mediante, por ejemplo, la limitación del número de hijos por familia, por temas de enfermedades provocadas, por guerras, por hambre, hasta que la población mundial se estabilice en 1.000 millones. Pero no nos creamos que es que esos 1.000 millones van a vivir de maravilla, porque esos 1.000 millones de personas serían seres humanos útiles para la clase dirigente. Punto, no hay más. Bueno, otra de las cosas que ellos intentan, supuestamente, que se produzca, es que la clase media desaparezca. Yo de verdad les pido que hagan ese ejercicio de ir haciendo similitudes
entre lo que yo estoy diciendo y cosas que están ocurriendo. Bueno, que la clase media desaparezca y que solamente queden siervos y amos, evidentemente.